Hola, Agus, bien, ¿vos cómo estás? Todo bien. Hola Gus, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Vamos intentando deducir cómo vamos a aprendernos todo esto para el integrador. Bueno, Estoy... pero hoy intentemos como ir haciendo una forma continua, ¿no? Como hacíamos en la clase anterior, de primero comenzar describiendo un hueso, porque a ustedes en el integrador se les va a dar un hueso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir cuando comienzo a describir un hueso, ¿no? Primero decir qué tipo de hueso es. Y eso me va a llevar a decir las caras, en el caso que posea caras, me va a decir las caras que posee, en el caso que posea extremidades, lo puedo decir, bordes, y después elijo, no sé, claro, por ejemplo acá, que tengo el coxal. Cuando termino de describir las partes que posee ese hueso, puedo elegir la cara medial, por ejemplo, y empezar a hablar de algunos accidentes óseos que se encuentran ahí. Por eso a veces no es necesario como ir tan puntilloso a aprenderse hasta el último detalle, sino que sea algo continuo, ¿no? Que uno va pasando de osteología, artología y miología. Las inserciones y eso también, ¿no? Es como lo más básico ¿o no? Sí, es importante, pero no es necesario aprenderse hasta la última inserción del músculo. Sí que uno pueda, por ejemplo, como siguiendo este hilo que recién empecé, después decís algunas inserciones que se encuentran, por ejemplo, en la cara medial del coxal. Después decís algunos músculos que se insertan ahí y las acciones que realizan. Y ahí ya puedes nombrar otros músculos que hacen las mismas acciones. Y por ahí ese grupo de músculos que realizan las mismas acciones está inervado por el mismo nervio, como pasa, por ejemplo, los músculos de la región anterior del muslo están inervados por el nervio femoral. Y son flexores de cadera. Claro, es como que todo te va llevando a todo también. Claro. Pero bueno, eso por lo menos te da la posibilidad de no tener que aprenderse todo, pero poder ir de un tema a otro, ¿no? Claro, pues la idea es como enlazar todos los temas, ¿no? En un mismo, ponerles, como decís vos, te dan un hueso y tenés que enlazar todo en una misma. Sí, pero lo vas llevando también por donde vos estudiaste también. Tiene su lado positivo. Bueno, bueno, a ver, ¿quién se anima a dibujar acá al ilio, al psoas mayor y al ilion? Estos son dos músculos, o sea, dos porciones que se unen en su inserción distal, en el trocánter menor, formando el ilio-psoas. Profe, ahí voy a dibujar al iliopsoas. Bueno, bien. Vamos a pasar a, muy bien, lo que dibujó compañero. Vamos a pasar acá que tengo el visibly body. Acá tenemos al psoas mayor y el ilíaco. Vemos que se inserta en las vértebras lumbares y que se inserta en la cara lateral del cuerpo de las vértebras lumbares. Y después también, ahí un poquito más allá,
también se inserta en la cara anterior de las apófisis transversas. ¿Qué acción realiza este músculo? Miren, lo pongo así, más chiquito. Sin buscar en los Flexión de apuntes, cadera. a ver, mirando esto, sin buscar en los apuntes, sabemos la dirección de las fibras. Yo recién dije que se insertan en la cara lateral de las apófisis transversas y en la cara anterior de las apófisis transversas y en la cara lateral del cuerpo de las vértebras lumbares. Flexionan el tronco. Flexiona el tronco, bien. Eso era cuando se flexionaban los dos ilipsoas. Si no, hacían rotación e inclinación, puede ser. Perfecto. Lo quiero Y ubicar. también elevaban la pierna. Bien. Y inclinación hacia un lado y rotación hacia el otro, era, ¿no? Claro. Acá saber si este músculo solamente se insertaría en la cara lateral. Déjenme que lo acomodo. Solamente se insertaría en la cara lateral de las vértebras, haría inclinación. Eso es fácil de entenderlo. Pero, como vemos que se inserta, ay, no puedo poner bien, se inserta, vamos ahí, acá, en la cara anterior de las apófisis transversas, que se encuentran, vemos así, ahí bien lateral. Bien lateral, que tenemos más anterior el cuerpo de las vértebras y un poquito más hacia posterior las apófisis transversas. Por eso es que me incluye ese movimiento de rotación hacia el lado opuesto. Cuando se contrae este músculo, va a llevar estas apófisis transversas hacia allá, hacia anterior. Y las apófisis transversas que tengo del otro lado, que están laterales, me las va a llevar más hacia posterior. Esto como un efecto secundario, no por la acción de este músculo. Por eso es que es una rotación hacia el otro lado. ¿Se entiende eso? Es como el músculo se inserta, imaginemos, acá. Cuando se contrae, tira y me inclina. Ahora, no solo acá se inserta, sino que también un poquito más atrás. Entonces tira también de atrás, me rota. Y como me rota hacia el lado opuesto del músculo que se contrajo, me rota hacia el lado opuesto, yo digo rotación heterolateral. Y si fuera que este músculo que se contrajo me rota hacia el mismo lado del músculo que se contrajo, digo rotación homolateral. Entonces, esa es la acción que realiza en la columna lumbar. Y después, en la articulación de la cadera, vemos que, ven que viene más posterior, viene bien anterior, que pasa por la escotadura amplia del psoas, y se va de vuelta hacia allá para posterior. Saco este. Ahí veo. Es como si ese músculo, imaginen, este es el fémur, ¿no? Ese músculo viene por acá y se va a insertar acá, en la parte más posterior, en el trocánter menor del fémur. Cuando tira, ¿qué hace? Bueno, hace flexión y rotación externa. Entonces, repetimos las inserciones. Este músculo va desde las vértebras lumbares hasta el fémur
se va a insertar en la cara lateral desde la torácica 12 hasta el lumbar 4, y en el disco intervertebral correspondiente, y en la cara anterior de las apófisis transversas, de las 4 vértebras lumbares. Después, tenemos también el ilíaco. Lo sacamos para ver dónde se inserta, que es en la fosa ilíaca. Y también un poquitito en el labio medial de la cresta ilíaca. Está inervado por el nervio femoral, que vamos a ver que el nervio femoral inerva los músculos que hacen flexión de cadera. El nervio femoral es una rama terminal del plexo lumbar. También el ilíaco, que recién lo sacamos, se inserta acá tenemos la línea arqueada, y tenemos acá y también un poquitito en el sacro. Bueno, ¿quién se anima a hablarme un poquito del glúteo mayor? ¿Dónde se inserta? ¿Qué acción realiza? El glúteo mayor era un músculo postular que va de la parte posterior de la fosa glútea, la cresta lateral del sacro y en el ligamento sacrotuberoso. Perfecto. ¿Qué acciones realiza? Sabemos que está posterior. Era extensor, rotador lateral. Con las fibras superiores tenía abducción y las fibras inferiores aducción. Perfecto. Entonces, este músculo tiene una capa que es más superficial y una capa más profunda. La capa superficial se va a insertar en el cuarto posterior de la cresta ilíaca, en la cresta lateral del sacro, como dice su compañero, y después acá, tapando, recubriendo al glúteo medio, tenemos la fascia de los glúteos. Y este músculo se inserta en el borde lateral de esa fascia. Y vemos que acá el glúteo, la parte más superficial de este músculo, se inserta en el borde lateral de esta fascia, que es el tracto iliotibial. Y después la parte más profunda se inserta primero vamos a decir la inserción distal, que es, nosotros teníamos la línea áspera, que era el borde posterior del fémur, que hacia arriba se trifurcaba, ¿no? Si tendríamos que dibujarlo, haríamos así. Bueno, más o menos. No. En la tuberosidad glútea era, ¿no, profe? Tuberosidad glútea, o también, sí, así la podría dibujar. Ahí. La tuberosidad glútea o vertiente lateral de la trifurcación de la línea áspera. Yo ahora lo saco, así vemos que se inserta en la cara posterior del ligamento sacrotuberoso. Después, nosotros teníamos, ¿se acuerdan que la cara glútea del coxal teníamos 3 líneas? La línea glútea posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior. Si la tendríamos que dibujar, haríamos así. Línea glútea posterior, anterior, y por acá abajo la inferior. Entonces, acá se va a insertar el glúteo mayor,
por detrás de la línea glútea anterior. Acá se va a insertar el glúteo medio. Ahora lo explicamos que sería, el glúteo medio se inserta entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Y bueno, y por delante de la línea glútea anterior, o podemos decir, entre la línea glútea inferior y la línea glútea anterior, se inserta el glúteo menor. Hice los piquitos así, como que esto es menor y esto es mayor. Acá tenemos la articulación coxofemoral, ¿no? La ubicamos por anterior a estos músculos, la coxofemoral. Entonces ahora volvemos a poner al glúteo mayor. Ahí está. Y vamos a dibujar a qué altura se encuentra la articulación, que sería a esa altura, ¿no? Entonces, eso nos da la información a nosotros de que las fibras que pasen por encima de esta articulación, cuando se contraen, me van a llevar el muslo hacia lateral, va a ser abducción. Y cuando las fibras inferiores, las que pasan por debajo de la articulación coxofemoral, cuando se contraen me van a llevar el fémur hacia la línea media. Y también, bueno, el rotador externo. Después tenemos el glúteo medio, que se encuentra bien lateral. Habíamos dicho que inserción proximal, que es en la cara glútea del coxal, entre las líneas glútea anterior y posterior, y de ahí va a ir hacia el trocánter mayor. Como vemos, como que va a la parte más superior del trocánter mayor, y como que recubre toda la parte superior. Entonces, cuando se contraen las fibras más anteriores del glúteo medio, puede hacer flexión y rotación interna, y cuando se contraen las más posteriores, puede hacer rotación lateral y extensión. Y cuando se contraen todas las fibras, puede hacer abducción. Y acá tenemos el glúteo menor, que también lo mismo. Habíamos dicho que se inserta entre la línea glútea inferior y la línea glútea anterior, y de ahí va a ir al trocánter mayor. Y va a realizar la misma acción que el glúteo medio. Esas 5 acciones, ¿no? Esos dos que nombramos recién, el glúteo medio y el glúteo menor, son pelvitrocanterios, porque se les dice así los que van desde el hueso coxal hacia el trocánter mayor. Son 8 pelvitrocanterios, recién nombramos 2, ahora le vamos a continuar con los otros pelvitrocanterios, que es el piriforme, que es el más superior. ¿Qué podemos decir? Viendo acá, en los huesos que se insertan, si tenemos que decir las inserciones del piriforme, ¿qué podemos decir? Viendo esta imagen, sin revisar los apuntes. ¿Puede volver a mostrarlo de la parte de atrás, de la parte posterior, profe? Acá. Puede ser que vaya al trocánter mayor, la parte superior, Sí. y la cara anterior del sacro. Perfecto. Perfecto, ya con eso es suficiente. Si uno quiere especificar un poquito más, puede decir que se inserta en la cara anterior del sacro, y a la altura de las vértebras sacras 2, 3 y 4, y contorneando los agujeros sacros anteriores. Pero ya con lo que dijiste ya
es suficiente. Va hacia la parte más superior del trocánter mayor. Y ubico la coxofemoral que está ahí. ¿Qué acciones realiza? Además de, lo pongo así lateral, vemos que pasa por detrás de la articulación, entonces cuando se contrae me va a aproximar el trocánter mayor, me lo va a aproximar hacia acá, hacia el coxal. Entonces va a ser una rotación externa. ¿Y qué otra acción le puedo agregar? ¿Es abductor también, profe? Es abductor porque pasa por encima de la articulación. Perfecto. Bueno, después le sigue el gemelo superior, que se inserta en la cara lateral de la espina asiática, y de ahí va el trocánter mayor. Después acá tenemos el obturador interno, que vemos que se inserta acá, que es la membrana obturatriz. Teníamos nosotros el agujero, el foramen obturador, que lo encontrábamos tanto en la cara medial como en la cara lateral. Vamos a tener dos músculos que se llaman obturadores. El que se encuentra en la cara medial se va a llamar obturador interno, y el que se encuentra en la cara lateral se va a llamar obturador externo. El obturador interno se va a insertar en la cara medial de la membrana obturatriz, y también en el contorno de este foramen obturador. Ahí lo volvemos a poner, la membrana. Ahí. Y vemos que pasa por debajo de por la escotadura asiática menor, hace como un codo para insertarse en el trocánter mayor. Después le continúa el gemelo inferior. Toda esta parte de acá, no, menos. Esta parte de acá es la tuberosidad isquiática. Cuando nosotros, más acá, ¿no? Ahí. Cuando nosotros nos sentamos bien derechos, nos estamos sentando sobre isquiones. Nos estamos sentando sobre acá, sobre la tuberosidad isquiática. Entonces, este músculo se inserta en la parte más superior de la tuberosidad isquiática. Y de ahí va a ir hacia el trocánter mayor. Y acá tenemos el cuadrado femoral, que se va a insertar en la cara lateral de la tuberosidad isquiática, y va a ir hacia, nosotros teníamos trocánter mayor, trocánter menor, y entre medio la cresta intertrocanteria. Bueno, ahí se inserta este músculo, ¿no? Ahí. Cresta intertrocanteria. Ahí está, lo Profe, vuelvo a poner. ¿cresta intertrocantérica también está bien dicho o es Sí, intertrocanteria? sí, está bien dicho. Entonces, además de ser rotador externo este músculo, ¿qué otra acción le podemos agregar? ¿Aducción, profe, puede ser? Sí, ¿por qué? ¿Por qué te diste cuenta? Porque el fémur sería para adentro al contraerse. Sí, porque pasa por debajo de la articulación. Como pasa por debajo, cuando se contrae el fémur, me lo va a traer más para la línea media. Y después acá tenemos al obturador externo. Vemos ahí que se inserta en el contorno, así sacamos, con el contorno del foramen obturador. Y de ahí va a ir hacia el trocánter mayor. Todos los pelvitrocanterios están inervados por ramas colaterales del plexo sacro, excepto este músculo,
porque todos los demás están en esta parte posterior. Por eso les llega, acá está el plexo sacro, entonces por eso les llega una rama colateral. En cambio, el obturador externo, es el único que va acá, hacia anterior, y por acá viene transcurriendo el labio femoral. Entonces, por eso es que el obturador externo está inervado por el nervio obturador. El nervio obturador es una rama terminal del plexo lumbar. Vamos a describir al tensor de la fascia lata. Se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y también en la parte más anterior de la cresta ilíaca, en el labio externo. Tiene una parte cortita que es de fibras musculares, y después todo lo demás, esto blanquito que vemos acá, es tendón. Eso formaba parte de la aponeurosis gluteal, ¿no, profe? Sí, acá esta parte de acá se junta con la aponeurosis glútea. Ya después esto de acá es la cintilla iliotibial. Y después vemos que su inserción distal es en el cóndilo lateral de la tibia. Nosotros acá, la rodilla, tenemos cóndilo lateral y cóndilo medial. ¿Qué posibilidades de movimiento tenía la rodilla? ¿Cuántos movimientos podía hacer en la rodilla? Flexor, profe. Flexión, ¿qué más puedo hacer en la Flexión, articulación de la rodilla? extensión, abducción. No. Eso se llama Extensión, flexión y rotación. y rotaciones, interna, Ahí está, externa. rotación. Entonces, yo muestro así. Para evaluar la rotación de la rodilla, tengo que tener la rodilla flexionada, porque si la rodilla está en extensión, no puedo hacer rotación. La rotación surge cuando la rodilla está flexionada. Entonces, yo voy a decir que cuando la punta del pie se acerca a la línea media, es rotación medial. Y cuando la punta del pie mira hacia afuera, hacia el lateral, rotación externa. Yo tengo acá cóndilo medial, cóndilo lateral de la tibia, ¿no? Todos los músculos vienen del muslo. Todos los que se inserten en el cóndilo medial van a tirar y me van a hacer rotación medial. Y todos los que se inserten en el cóndilo lateral tiran y me hacen rotación lateral de rodilla. Entonces, el tensor de la fascia lata, que se inserta, veo acá, en el cóndilo lateral. ¿Qué acción va a realizar? Rotación lateral. Perfecto, entonces, y después yo acá tendría que ubicar más o menos el eje de flexo-extensión, tendría que marcarlo, podría ser así, y entonces como pasa por anterior de este eje, va a ser extensión. Si pasaría por posterior, como es el caso de este músculo, que está acá, va a ser flexión de rodilla. Y después, miro un poquito más arriba, entonces en la rodilla hace rotación lateral y extensión, y acá
en la articulación de la cadera, la ubico, sería acá está la articulación de la cadera, y veo que pasa por anterior. Entonces, ¿qué acciones va a realizar? Vemos que está bien lateral. ¿Va a ser también flexor, profe? Si está en la parte anterior. Flexión, perfecto. Si fuera que este músculo se inserta desde acá, pero va para acá, que no existe un músculo que sus fibras se dirijan así, bueno, como pasa por posterior de la articulación, cuando se contrae esto se acorta y haría extensión. Pero como en este caso pasa por anterior, acá tenemos la coxofemoral, hace flexión. Y después lo ubico así para que nos demos cuenta de la otra acción que realiza. Dos más faltan. Pasa por lateral de la coxofemoral. Entonces hace rotador lateral también. Rotación lateral. Y bueno, en este caso hace rotación medial, porque van un poquito hacia acá sus fibras. Pero eso sí, habría que estudiar, esa acción hay que estudiarla porque si no, mirando la imagen uno no se da cuenta. Pero las demás acciones, como por ejemplo vemos que está insertado en la parte lateral, nos damos cuenta que hace abducción. Bueno, y está inervado por el nervio glúteo superior, igual que los que tenemos acá, el glúteo medio y glúteo menor, están inervados por el nervio glúteo superior, que es una rama colateral del plexo sacro. Vieron que ese músculo, el que estábamos hablando recién, el tensor de la fascia lata, pasa por dos articulaciones, pasa por la articulación de la cadera y por la articulación de la rodilla. Entonces, si tenemos que explicar este músculo, tenemos que decir las acciones que realiza en cada articulación. Y por eso es que yo pregunto primero qué posibilidades de movimiento tengo en esta articulación. Por ejemplo, en la rodilla, que recién dijimos que hace 4 movimientos, hace rotación lateral y medial, flexión y extensión, yo no podría decir que un músculo hace abducción, porque no es una posibilidad de movimiento en esa articulación. Sabiendo qué acciones realiza la articulación, bueno, me acerco un poco más a las acciones que realiza el músculo. Bueno, y vamos a pasar a los músculos del muslo. Vamos a empezar con este que se encuentra más superficial, que es el sartorio. Se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y de ahí va a ir hacia el cóndilo medial de la tibia. Si marco el eje acá, más o menos de flexo de extensión, sería acá, ¿no? Y vemos que pasa por posterior de este eje de flexo de extensión. ¿Qué acciones va a realizar? Flexor. Sí, sí. Rotación medial. Bien, ahí en la rodilla ya dije las dos acciones que realiza. Flexión y rotación medial. Porque ya sé, como se inserta en el cóndilo medial, ya sé que es rotación medial. Y acá, mira, lo pongo así de costado. Pasa por anterior. Pasa por anterior, ¿no? Sí, Sí, mira. sería flexor. Ahí. Flexor. Bien. Si vos esto se acortaría, ¿para dónde te parece que llevaría el muslo? Lo rotaría. ¿Pero para dónde?
Para interior, para medial. Me va a llevar el muslo hacia lateral y también hacia abducción. Vamos a hacer todas las acciones que realiza este músculo. Tenemos que decir lo que hace en la articulación de la cadera. Abducción. Dirijo la rodilla hacia el lateral, rotación externa y flexión. Y después en la rodilla, flexión y dirijo la punta del pie hacia medial. Y ahí tengo todas las acciones que realiza este músculo. Y está inervado por el nervio femoral. Después tenemos el cuádriceps, que este músculo está conformado por 4 porciones. Tenemos la porción que es más superior, que llega hasta el coxal. Todos van a terminar en la tibia. Pero el recto femoral es el que atraviesa la articulación de la cadera. Entonces a este le vamos a agregar una acción más que los demás que se insertan en el fémur. Bueno, el recto femoral es el más superficial de estas 4 porciones y tenemos que tiene 2 inserciones. Tiene la cabeza directa, se llama así, se inserta en la espina ilíaca antero inferior y tiene la cabeza refleja que se inserta teníamos nosotros el acetábulo, donde es la articulación coxofemoral. Por encima del acetábulo tenemos el surco supraacetabular. Ahí se inserta. Y bueno, lo sacamos. Por debajo tenemos al vasto intermedio, que si lo saco, vemos que está en contacto con el fémur. Entonces se va a insertar desde el cuarto superior de la diáfisis de este hueso hasta, bueno, toda la cara anterior. Cara anterior del fémur, cara lateral y cara medial. Y después tenemos a los laterales, el vasto lateral y el vasto medial. Yo acá posterior tenía la línea áspera que hacia arriba se trifurcaba. Entonces, en la vertiente lateral se va a insertar el vasto lateral. Y en la vertiente media se va a insertar el vasto medial. ¿Ven que va desde posterior estas inserciones, no? Estos vastos van como envolviendo al fémur para ir hacia anterior. Estas 4 porciones, que las vemos acá, estas 4 porciones, casi llegando a la extremidad distal, se van a unir en un solo tendón, en el tendón del cuádriceps, formando el tendón del cuádriceps, para insertarse en el borde superior de la rótula. Y ahí se va a continuar por la parte más superior de la rótula, para, desde el vértice inferior de la rótula, voy a tener el ligamento rotuliano, que este va a terminar en la tuberosidad de la tibia. ¿Qué acción realiza entonces este músculo? Lo pongo así, ahí de costado. Marco, acá tenemos la coxofemoral, acá tenemos la articulación de la rodilla. Desde la rodilla es extensor, profe. Extensor. Y en la cadera,
es Flexor. flexor. Flexor, ¿no? Perfecto. Es el principal extensor de rodilla. Bien, y ahora pasamos a los músculos de la región medial del muslo. Ah, el cuádriceps está inervado por el nervio femoral. Entonces ya tenemos 3 músculos que están inervados, unos cuantos más, pero podemos decir que el iliostoa, el cuádriceps y el sartorio están inervados por el nervio femoral, y los 3 hacen flexión de cadera. Bueno, tenemos los músculos de la región medial del muslo. El más medial de todos es el gracil, que se inserta acá en el pubis, en el cuerpo del pubis. Y de ahí va a ir hacia cóndilo lateral de la tibia, cóndilo medial de la tibia. Tiene en la rodilla, tiene el mismo recorrido que tenía el sartorio. Pasa bastante posterior y medial. Entonces, en la rodilla, ¿qué acción realiza? ¿Hace rotación medial, profe? Rotación medial y ¿qué más? Lo pone en una vista anterior, por favor. Sí. Y es flexor. Flexor, perfecto. Y después, en la articulación de la cadera, mira, lo pongo así lateral, tengo acá el músculo, lo continúo dibujando, sería así, ahí, el músculo, y atrás tengo la coxofemoral. ¿Qué acción va a realizar? Cuando se contrae me va a aproximar el pubis, que se encuentra anterior, me lo va a aproximar con el fémur. Entonces, ¿qué acción sería esa? Es flexor, entonces. Flexor. Y también, como pasa por medial de la coxofemoral, es aductor. Entonces, en la cadera es flexor y aductor. Y en la rodilla es rotador medial y flexor. Todos los músculos de la región medial del muslo están inervados por el nervio obturador, que es una rama terminal del plexo lumbar. Ahora vamos a ver que el aductor largo tiene doble inervación. Está inervado por el nervio obturador y por el nervio femoral, que tiene una explicación eso. Vemos que acá se inserta en la parte más anterior del pubis. Y bueno, acá pasó al nervio femoral, por eso es que tiene doble inervación. En cambio, los demás aductores están un poquito más posterior. Entonces, tenemos acá, aductor largo. Se inserta en el ángulo del pubis. Y de ahí va a ir hacia la línea áspera. ¿De qué sería como que va hacia posterior? Al Además de... interficio. ¿No, profe? ¿Cómo? Al interficio de la línea áspera, era entre Sí. medio de las dos líneas. Sí. Además de ser aductor, mira, lo pongo así, y me doy cuenta que es flexor también. Bien, lo saco. Tengo acá el aductor corto, que va de la rama isquiopúbica, hacia la línea áspera.
también lo pongo así de costado y me doy cuenta que es, además de aductor, es flexor. Y después acá tengo el aductor mayor, que vemos que se inserta en la tuberosidad isquiática. Y de ahí va a ir hacia la línea áspera, y más hacia inferior, esta línea áspera se bifurcaba, va a la vertiente medial. Y también acá, al tubérculo del tercer aductor. ¿Qué nervio, qué arteria pasaba por el orificio del hiato del tercer aductor? Esto de acá. Era el nervio femoral, profe, que ahí pasaba a llamarse popliteo. La arteria femoral, ¿no? Arteria femoral, y después, a una vez que atraviesa el hiato del aductor, cambia de nombre, ahí lo tenemos, la arteria poplitea. Y vemos que después continúa acá, en la cara posterior. Entonces, el aductor mayor, además de ser aductor, ¿qué le podemos agregar? Retracción. Coctofemoral, y acá está el tercer aductor. Cuando se contrae me va a aproximar la tuberosidad isquiática, que es posterior, me lo va a aproximar con el fémur. ¿Qué sería eso? Rotador lateral, profe. Sí, pero vamos a poner que hace extensión. Esto me lo aproxima acá. Entonces, aductor y extensor de cadera. Y vamos a pasar a los músculos de la región posterior del muslo. Podemos decir que todos los músculos de la región posterior del muslo están inervados por el nervio ciático mayor, que todos son extensores de cadera, porque ponemos así de costado, pasan por posterior, son extensores de cadera, y que los tres se insertan en la tuberosidad isquiática. Y vemos que distal, yendo a distal, vemos que hay uno que va hacia el cóndilo lateral, uno solo, este. Y hay dos que van hacia el cóndilo medial. Ya ahí ya tengo un montón de información, ¿no? Ya puedo decir que estos dos, y como vemos que pasan por bastante posterior, ya puedo ir diciendo las acciones también. Entonces, vamos a empezar a escribir. El semitendinoso y el semimembranoso tienen casi las mismas inserciones, porque se insertan en la tuberosidad isquiática del coxal, y de ahí van a ir ambos. Los dos van al cóndilo medial de la tibia. Pasa que el semitendinoso iba un poquitito más anterior, conformando la pata de ganso, que eran esos tres musculitos, era el sartorio, gracil y semitendinoso. Y después el semimembranoso también va al cóndilo medial de la tibia. Entonces, en la rodilla, en la cadera ya dijimos, extensión. Y en la rodilla, rotador medial y flexor de la articulación de la rodilla. Y después tenemos acá el bíceps, que como su nombre lo dice, tiene dos porciones. Una atraviesa la articulación de la cadera, llega a la tuberosidad isquiática, entonces va a ser extensor de cadera. Y después la porción corta del bíceps se inserta en la línea áspera.
Y de ahí, estos dos tendones se unen en un solo tendón para finalizar en la cabeza del peroné. Y también se inserta un poquitito más acá en el cóndilo lateral de la tibia. Y eso ya me dice que en la articulación de la rodilla hace flexión y rotación lateral. Profe, perdón, una duda, en el integrador oral me surgió la duda, de que por ahí en el dando oral podemos usar el Human Anatomy o hay que dar solamente el oral para describir algo que ustedes No, pregunten. yo creo que sí que se va a poder usar el Visible. Total, acá no se ven si uno despliega, sí se ven las inserciones. Eso después lo voy a consultar. Dale, buenísimo. Y nos falta explicar el plexo lumbar. Ya escribimos todos los músculos, acá tenemos el plexo lumbar. ¿Quién me dice cómo está conformado el plexo lumbar? Profe, yo le soy sincero, no llegué a escribir casi nada, porque fue justo que la profe estaba justo en el tiempo. Sé que estaba por seis ramas eran. El plexo lumbar está conformado por las primeras 4 ramas, los primeros 4 nervios lumbares. Que puede ser que va de las ramas terminales, de las ramas anteriores, de la T2 a la L4. Claro, los ramos Es todo anteriores. a lo que llegué. Perfecto, entonces el plexo lumbar está conformado por los primeros 4 nervios lumbares, los ramos anteriores de los primeros 4 nervios lumbares. Ahora, si no, lo vemos ahora en el Visible. Entonces ponemos nervio L1, nervio L2, L3 y L4. Si queremos agregar algo más, podemos decir que recibe un ramo de T12. Entonces vemos que la unión de L12, L1 y L3 me da 2 nervios terminales. El ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Nervio ilio. Después, la unión de L1, L2 y L3 me da también 2 nervios terminales. El cutáneo femoral lateral y el genitofemoral. La unión de L2, L3 y L4, voy a tener el nervio obturador. Y la unión de L2, L3 y L4, el nervio femoral. Voy a poner un obturador y femoral. Entonces, estos que escribimos acá son ramas terminales del plexo lumbar. Cuando nosotros decimos
Nervio glúteo superior. Bueno, en este caso no está en el plexo lumbar. Pero eso es una rama colateral. Cuando nosotros decimos rama colateral del nervio femoral, va a decir una ramita que sale por acá. Cuando decimos rama colateral del plexo lumbar, directamente, por acá. Antes de que, saca de por acá, antes de que se forme el nervio. Sería de acá para allá. Rama colateral del nervio obturador. Bueno, de acá. Aquí dejo de compartir y vuelvo a compartir. Aquí. Vamos a poner los nervios. Aquí. El plexo sacro lo vamos a ver en la última clase, dentro de 3 semanas. Bueno, vemos que estos nervios ahí, ahí está, tenemos. Acá tenemos el agujero de conjunción. No sé si se ve que es esto de acá. El agujero de conjunción. Por debajo de los pedículos de las vértebras. Entonces, esos nervios que salen, apenas sale el agujero de conjunción, como acá, vemos que se divide en un ramo anterior y un ramo posterior. El posterior va a dar inervación a los músculos que se encuentran en la parte posterior del tronco. Y el anterior, el ramo anterior, como es acá, bueno, van a formar plexos. Bueno, y ahí, a ver si ahí está, nervio obturador. Ahí está tomando de L4, nervio femoral, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si se entiende, ¿no? Pero sería, toma de L2, L3 y L4. Si marco el caminito de estos nervios, L4, L3 y L2. Y me forman el nervio femoral. Ahí. Y tenemos acá el obturador, que también vemos a L4, L3 y L2. No sé si con el plexo por ahí se entiende, así viéndolo en el Visible Body se entendió un poquito más. Bueno, chicos, terminamos antes. No sé si quieren aprovechar estos 15 minutos para hacer preguntas, para que practiquemos para el integrador. Si alguien quiere comenzar describiendo algún hueso y nosotros lo vamos ayudando. Profe, ¿pero el integrador va a ser de libre exposición o es ustedes haciendo preguntas? Yo tengo entendido que a ustedes se les muestra un hueso y de ahí ustedes tienen que empezar a hablar. Por eso yo digo, no hice tanto en detalles, sino que ir como siempre a lo general, ¿no?
Buenísimo. Profe, ¿cómo sería entonces?